Estamos en espera del viceministro de Desarrollo Agropecuario, Carlos Rognoni, porque pues, está el tema del sector porcino. Va a iniciar un censo. ¿Cuál es la situación de uno de los, bueno, como les dije ayer, les dije hace unos días, la Asociación de Porcinocultores Panameña hizo una conferencia abierta sobre el estado de este rubro en la economía, pues, a un aumento importante del consumo de cerdo por parte de los panameños, también una industria pues, que da empleo a cerca de 10.000 personas y que tiene la amenaza de esta pues, peste porcina africana en la República Dominicana, pues que sería desastrosa. Por eso se está haciendo este censo. ¿Cómo están estas explotaciones? Pues cómo está también la relación de esta industria con el medio ambiente, de la cual hay muchas quejas a lo largo y ancho del país. Así que esos temas vamos a tocarlo también. ¿Qué está pasando en la bananera? Ha habido pues, una situación por las inundaciones que ha dejado a 600 cesantes en la provincia de Bocas del Toro. ¿Cómo va también ese proyecto? Vamos a hablar hoy también, bueno, va a estar con nosotros la doctora Ira Ruiz en unos minutos hablando de ese nuevo toque de queda. 3 horas de toque de queda hace sentido en la madrugada. Es lo que ayer muchos se preguntaban. ¿Cómo evitar que esa reunión de esta noche pues, provoque pues, grandes... nos vuelva pues, a meter en la dinámica del virus? Todo eso vamos a tocarlo con la doctora Ira Ruiz en un momento. Antes, el viceministro Carlos Rognoni, como siempre, un placer tenerte acá. Bienvenido a Next Noticias y buenos días. Buenos Carlos. Días, Fernando. Estaba escuchando tu introducción. Definitivamente que el tema de la peste porcina africana, que por primera vez en 40 años la tenemos en el continente americano, en este momento está en República Dominicana y presumiblemente en Haití también, es algo que ha despertado la alerta que ya había declarado el gobierno nacional en agosto del 19. Así que se está, como bien señalabas, haciendo un censo para conocer la cantidad de porcinocultores y la población porcina a nivel nacional. En este momento tenemos registrados aproximadamente 6.000 porcinocultores y 365.000 cerdos a nivel del país. Y la idea de esto es ver a dónde están ubicadas con eficiencia, tener los datos en el MIDA, en salud animal, para poder poner en práctica esa alerta sanitaria que declaramos, como te decía, apenas llegamos al gobierno. En agosto del 19 ya se presentaba esta enfermedad en Europa y por eso Panamá prohíbe la importación de productos cárnicos de cerdo y ahora desgraciadamente los hermanos dominicanos la tienen en la isla. Nosotros inclusive hemos enviado personal, veterinarios de salud animal a apoyar ese esfuerzo que están haciendo los dominicanos y también los haitianos en la erradicación de esta y la contención de la peste porcina africana, que es una enfermedad que cuando toca una finca porcina acaba con el 90% de los cerdos. Esto ya se vivió en Europa del Este. Sí. En Alemania hay también algunos brotes producto de los cerdos salvajes y sobre todo en China se vio cómo este gigante ha estado combatiendo la PPA, que es la peste porcina africana. Don José Blandón con nosotros. Buenos días, Carlos. Hola, buenos días, ingeniero. Un placer tenerlo con nosotros en la mañana de hoy. Quiero tenerle sobre estos temas que usted está hablando. Primero con la fiebre africana porcina. La fiebre porcina africana. Nosotros tenemos un problema en la frontera con Colombia. Ayer nos enteramos que Colombia no está cumpliendo la cuota que tenía con nosotros. Hay más de 6.500, de acuerdo a la información de funcionarios de la República de Panamá, de personas que son haitianos y de otras nacionalidades que están pasando por la frontera por encima de la cuota que establecimos. Entonces, esto nos plantea un problema, porque la fiebre porcina africana está en Haití. Y uno de los problemas que tenemos es que está llegando, ya hemos detenido gente, detectado gente con, quito la palabra detenido, hemos detectado gente con
productos porcinos viniendo de República Dominicana y nada nos quita a nosotros que no están entrando productos también por la vía de la frontera con Colombia. Además, la fiebre esta se traspasa humano. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo nosotros enfrentar un problema que con este problema migratorio, si nosotros nos hacemos férreo el sistema de control fito y zoosanitario del país? Y dos, somos inflexibles frente a esto que está pasando por el peligro que pone una de las más poderosas industrias del sector agropecuario, que es la industria porcina, señor viceministro. Muchas gracias. Bueno, estamos haciendo como usted dice, llevando a cabo ese control en la frontera. Muchas veces los funcionarios de cuarentena del ministerio son incomprendidos por viajeros o por visitantes cuando se les confisca algún producto que puede ser de origen animal o vegetal, precisamente evitando que entren estas terribles enfermedades a Panamá. Nosotros en cuarentena tenemos una unidad que nos ha ayudado muchísimo en aeropuertos y también en los puntos terrestres de entrada, que es la unidad canina. En Panamá se entrenan desde hace años perritos que son los que al final se utilizan en el aeropuerto o en la frontera, también cuando llegan puertos que bajan, por ejemplo, los turistas en los cruceros, el olfato de estos animales que van llevados por un inspector es eficiente y eficaz contra este tipo de situaciones. Hace poco, en Bocas del Toro, nuestros funcionarios de cuarentena agropecuaria encontraron una embarcación que venía precisamente de República Dominicana y dentro de la cocina de la misma había carne de cerdo. Esto lo pudimos detectar a tiempo, precisamente con estas inspecciones que a veces son un poco engorrosas, pero al final lo estamos haciendo para proteger la salud de nuestra industria y sobre todo de nosotros los humanos. En el caso de la frontera terrestre se utilizan los binomios, como le llamamos al inspector, con el perrito para que puedan detectar rápidamente estas sustancias. Lo que le pedimos también a los viajeros nacionales y extranjeros que se abstengan de traer algún souvenir que puede ser, por ejemplo, un caracol gigante africano que alguien lo llevó a Costa Rica y ahora el hermano país tiene este problema con el caracol gigante africano. Alguien lo llevó de repente como mascota, lo dejó libre, es una especie que no tiene depredadores naturales y ahora mismo se convierte entonces en un problema fitosanitario, como usted dice. Estamos utilizando también en coordinación con el Aeropuerto Internacional de Tocumen, tener mucho cuidado con la basura que viene dentro de los vuelos internacionales. En República Dominicana todo apunta a que la peste porcina africana ingresó a Dominicana a través de un vuelo internacional. Y sucede que agarramos la basura, alguien tiene algún cerdo de traspatio, le da esa basura como alimento y se forma el problema que hoy está viviendo el continente americano. Lo bueno es que el organismo internacional o IRSA, las entidades de Estados Unidos, todos estamos apoyando a Dominicana porque es un problema de todos tener esta enfermedad que aunque en este momento está en República Dominicana, que por las fronteras naturales está aislada del resto del continente, sí es un problema que tenemos muy cerca. Antes lo veíamos en Europa, en Asia y hoy lo tenemos en América. Así que estamos utilizando todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición y sobre todo tomar medidas como la incineración de la basura en el aeropuerto, que no salga de Tocumen la basura internacional y de esta manera con el apoyo de Tocumen S.A. estamos llegando a poder contener y sobre todo despachar la basura ahí mismo sin que pueda aumentarse el riesgo al traerla a otro lugar del país. Ministro, hay anuncio de huelga para las fincas en Cobana, en la finca 72, 76 y 80. Pues sigue la industria bananera con estos parones laborales. ¿Cómo va a afectar eso a la producción nacional y obviamente a las importaciones, o las exportaciones, perdón?
que es lo que nos interesa también pues implica remesas y dinero fresco para el país. Bueno, el ingeniero de la Lastra, que es el director nacional de banano, está en Bocas del Toro. Estamos monitoreando esta situación. La ministra Doris Zapata y su equipo en ocasiones ya se ha trasladado varias veces a Bocas en situaciones similares. Esperemos que la empresa, bueno, en este caso que es un sindicato, una cooperativa, y los trabajadores lleguen a un acuerdo. Sí. Al final debemos tratar de preservar estas fuentes importantes de empleo y sobre todo la explotación de que es uno de nuestros cultivos históricos, como el banano, que se exporta a Europa desde Cobana. Así que nosotros estamos pendientes y a disposición tanto de Cobana como sus trabajadores y también del Ministerio de Trabajo para buscar una solución que evite la paralización de las labores en estas importantes fincas bananeras. Otro de los temas pues, que vale la pena resaltar es este monitoreo de plagas en el cultivo del arroz. Sí. Se está haciendo este monitoreo. ¿Cómo va la industria arrocera? Donde se especula de que pues, puede estar preparada realmente para cuando se levante esas salvaguardas de la industria en un par de años. Bueno, Fernando, mira, estuvimos en la tierra de Osvaldo Ayala, estuvimos en Paritilla hace 2 días, y la verdad es una experiencia. Estas escuelas de campo siguen el principio de aprender haciendo. No solo aprenden los productores, los funcionarios, sino nosotros también. A mí me tocó estar allá y ver unas parcelas hermosas de arroz de Lucho Moreno que se han cultivado utilizando métodos con el apoyo del IDIAP, también con el apoyo de la Unión Europea y el IICA, que es el Organismo Internacional de Cooperación, Interamericano, perdón, de Cooperación Agropecuaria. Hay 15 escuelas de campo a nivel nacional y lo que vamos es volviendo a lo básico. A veces nos enredamos en programas de computadora, en lo que nos dicen algunos expertos y nos olvidamos que los productores tenemos que estar pendientes de nuestras fincas, ya sean ganaderas o agropecuarias, agrícolas, en este caso de arroz, y ver, antes de arrancar a fumigar con un insecticida, ver realmente, caminar la parcela, es uno de los principios que nos hablaban los extensionistas nuestros, que están también gente joven muy bien preparada. En este caso nos habló Ioannis, que ha estado de parte del MIDA monitoreando, apoyando a Lucho Moreno, que es el dueño de la finca, pidiendo que caminemos un poquito más antes de utilizar un insecticida, un fungicida, inclusive los fertilizantes. En otras escuelas de campo se está utilizando el guarapo para controlar plagas, lo cual es barato y además es amigable con el medio ambiente, que es otro de los principios que estamos buscando con las escuelas de campo. Los rendimientos que están alcanzando estas parcelas en las 15 escuelas de campo que tenemos a nivel nacional son impresionantes y sobre todo se reduce la inversión del productor agropecuario buscando mayores ganancias. No siempre es positivo y por eso hay que medir los números de nuestra finca. Producir mucho, si me cuesta mucho producirlo, de repente el margen de utilidad, de ganancia va bajando. De repente no tengo que producir 200 quintales por hectárea, produzco 130, pero con un costo reducido tengo más ganancia y se hace sostenible económicamente la actividad. Fue algo realmente, yo no había tenido la oportunidad de ir, el ministro Valderrama ha ido a varias de estas escuelas de campo y él está impresionado, al igual que yo, del avance que estamos teniendo y sobre todo que es un efecto multiplicador, es un círculo virtuoso en el cual otros productores, al ver los resultados positivos, nos animamos y emulamos este tipo de prácticas. Esto es lo que necesitamos en este mundo globalizado, ser más eficientes e invertir menos. A veces
nos vamos con los cantos de sirena de los vendedores de insumos agropecuarios y aplicamos un producto al ganado o a un campo de arroz, a un maizal, y no tiene los resultados que nos prometían que iban a tener. Al final, lo básico es estar encima de la finca y observar. Y en base a esa observación, hacer las aplicaciones que sean necesarias. Carlos, le reitero, a mí me preocupa mucho este problema fito y zoosanitario. Me preocupa enormemente. Por ejemplo, me preocupa la existencia de una nueva cepa de Fusarium, del hongo que ataca al banano, la cepa R4T, que se encuentra en Perú y que por ahí se encuentra cerca de nuestras fronteras. Me preocupa mucho la tuberculosis bovina, sobre todo en un sector agropecuario nuestro que ha tenido un despunte. En un año, en una situación complicada como la pandemia, el sector agropecuario ha tenido un peso importante y ha crecido, lo cual es un hecho que debemos señalar. Entonces, poner en riesgo eso significa que para bajar los riesgos yo tengo que ser duro y firme en las medidas fito y zoosanitarias. Y usted no tiene idea, probablemente, o si la tendrá, de la cantidad de inventos que hace la gente para traer cocultos del extranjero, mata, comida, lo que sea. Usted no tiene idea de lo que es. Entonces, si nosotros no levantamos una campaña de alerta y le damos instrucciones a nuestros funcionarios fito y zoosanitarios de que esto es vital para nosotros, si no nos arruinan. Yo no sé cuál grado de confianza y por qué no divulgamos más todos estos problemas que están alrededor de nosotros, que no están en Panamá. Por ejemplo, la cepa de Fusarium en Perú es un problema muy serio y ataca al banano y al plátano. Y al plátano también. Bueno, el Fusarium, y no quiero meterme mucho en temas técnicos, porque no tengo la preparación, ataca al plátano, al banano y también a las musáceas. Hay muchas flores como las heliconias que son de esta familia. Y el Fusarium lo tenemos en Colombia. No hay que irse tan lejos. Nosotros tenemos una alerta sanitaria decretada, con lo cual hemos puesto mucho más severas las restricciones de importación. De hecho, están prohibidas las importaciones. También es del año de 2019 esta... Parte del... Es en vivo, es en vivo. Es en vivo, hombre. En vivo. Desde el año 2019 declaramos la alerta sanitaria y se prohíbe la importación de estas especies a Panamá. Nuevamente, a veces el comercio o los viajeros no comprenden la gravedad de lo que están haciendo. Yo comparto con usted que quizás en vidas anteriores uno ha traído algún artículo a sabiendas que no debe hacerlo. Debemos abstenernos de traer todos estos souvenirs de afuera porque podemos poner en peligro, en este caso, imagínense, con el Fusarium afectamos la industria del banano y del plátano. Y del plátano. Eso... Anteriormente también las autoridades eran mucho más flexibles. Nosotros cuando llegamos al ministerio nos enteramos que había gente, imagínense, trayendo hoja de banano del Ecuador para envolver tamales en Panamá. Oh. Y eso lo paramos inmediatamente, echamos para atrás unos contenedores porque ya teníamos la alerta decretada y la verdad es que aquí hay bastante hoja de bijao. Y cualquier cosa pueden usar bijao también, claro, ¿no? Pero ese tipo de acciones en coordinación con aduana, con el aeropuerto y sobre todo, ingeniero, utilizando quien me interrumpió hace un rato, las unidades caninas que tiene cuarentena. Pero no la suya, ¿no? No, la mía no me la aceptan allá, hombre, porque se porta muy mal. Se porta mal, hombre. Pero ando con ganas de mandarlo. A trabajar. Bueno, don Carlos Rognoni, como siempre un placer tenerte aquí en la emisión matutina de Next Noticias.